Puede ser por el colegio, puede ser por la universidad, puede ser por un trabajo, puede ser porque no llegamos a una meta. Y entonces esos factores influyen a tomar quizás malas decisiones, a que a veces nosotros también pues nos deprimamos y pues que nos dé ansiedad, nos dé de todo. Por eso yo titulé este mensaje, ¿por qué te preocupas? El versículo, si me acompañan en sus Biblias, está en el Salmo 4.1, y el que lo tiene me da un amén. Y el que no, bueno, se le espera, no hay problema por eso. Vamos a ver rápido. Amén. Y dice el Salmo 4.1, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Bien, cuando dice respóndeme, cuando clamo, podemos ver que esto nos revela al tipo de persona a quien Dios responde en momentos de angustia. Eso no quiere decir que usted cuando está en un momento de angustia el Señor no le va a responder. Eso no quiere decir eso. Pero quizás hay ciertas personas quizás a las que Dios le responde un poquito más pronto que a otras. Y no es porque quizás tus planes o tus metas o tus sueños no son importantes. Claro que sí son importantes. Pero el Señor a veces nos va a hacer pasar por diversas situaciones para después que Él nos dé su promesa. Porque obviamente va a decir, no, este no está preparado todavía para lo que yo le voy a dar. Y si yo le quiero dar algo, tengo que pasarlo primero por el desierto, por el fuego, porque tengo mi forma antes de recibir lo que yo le voy a dar. Entonces quizás en nuestra vida nos hemos preguntado en un momento de angustia, ¿será que el Señor atendió? ¿Será que el Señor me escuchó? Porque a veces nosotros nos podemos poner así: Señor, no sé, dame dinero, dame un trabajo. Pero vemos que los meses pasan y no llegan. Y nos vamos preocupando, nos vamos poniendo ansiosos, nos vamos poniendo, ¿qué está pasando? Suele suceder. Y quizás Dios sí respondió, quizás Dios sí actuó, pero el problema es que estamos tan enfocados en el problema, o estamos tan enfocados en lo que está pasando, que no vemos los pequeños detalles. No vemos los pequeños detalles, y al no ver estos pequeños detalles que Dios tiene con nosotros, o sea, lo vamos a dejar pasar por alto, lo vamos a dejar pasar y vamos a cuestionar, Señor, ¿será que el Señor no me escuchó? No me respondió, y vamos a caer como una depresión y una cosa de que ya el Señor me pasó y dejas de orar por lo que tú estás pidiendo. Porque a veces uno inicia como que fogoso, como que Señor, yo quiero esto, pero no somos, como Dios no nos responde, en el momento que nosotros queremos, hacemos como que ya voy a dejar de pedir. Y eso pasa en muchas oraciones, que pides algo y ya te cansas porque no se ha cumplido y ya lo dejas. Pasa. Lo digo por experiencia personal, experiencia propia. Pero hay que ver que el Señor con esto quiere que generar, o que tú generes con Él una confianza, una comunicación, porque orar no es nada más que hablar con Dios. O sea, no vamos a hacer oraciones repetitivas, porque eso no es orar.
tienes una sincera relación y un sincero deseo de recibir ayuda y un estilo de vida que agrade a Dios, a sus ojos, Él te responderá igual. Igual si no tienes este estilo de vida, esta relación con Dios, créeme que en el momento de la aflicción Él igual te va a responder. Obviamente, quizás no en el tiempo que tú esperas, porque, o sea, Dios nunca llega tarde, pero a veces nosotros pensamos que sí, pero no llega tarde, sino que a veces pedimos mal, a veces le estamos pidiendo como no es. Vamos también al Salmo 4:3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. O sea, esto no es como que el Señor va a escuchar a los que están en una iglesia, a los que le sirven, y no va a escuchar a los que están afuera. Obviamente aquí va a escuchar a todos, o sea, a todos. No es que a unos sí y a otros no. El Señor no hace excepción de personas, eso no es así. Para tener certeza de que Dios responda a nuestro clamor, debemos esforzarnos sinceramente en llevar una vida que agrade a Dios. O sea, es importante llevar una vida que agrade a Dios, porque a veces si queremos una respuesta, si queremos algo que el Señor haga, no va a ser como una varita mágica y va a pasar. Eso no funciona así. Con Dios tienes que tener una relación real, una relación que sea íntegra. O sea, tienes que ser real con Dios acerca de lo que tú quieres, porque, o sea, Él conoce nuestros pensamientos y los pensamientos que vienen del corazón. En este tiempo, siendo joven, nos preocupan muchas cosas que nos rodean. Entre esas, como había dicho, la escuela, la universidad, si trabajaremos. Y como dije, nos enfocamos tanto en el problema que, o sea, se nos olvida que tenemos un Dios que le servimos y que ese Dios tiene el control de todo. Pero, o sea, en medio de una circunstancia tú no te acuerdas de absolutamente nada de eso. O sea, tú te acuerdas de que tú tienes una amiga, tú te acuerdas de que tú tienes un amigo, y lo primero que tú haces es: voy a mi amiga, necesito contarle, yo no puedo. O sea, tú esperas que esa amiga o ese amigo te dé la solución al problema. Eso no es así. O sea, y entonces, ¿qué pasa? Ya cuando te sientes como quien dice, o sea, ya ahogado, ya, voy a Dios. O sea, y lo vamos dejando como que en último lugar para, o sea, contarle nuestras necesidades, contarle nuestros problemas, y eso no es lo que Dios espera. O sea, Dios espera que cuando tú estés en un momento de angustia, en un momento en que te sientes mal, tú pares y lo primero que hagas es contárselo a Él. O sea, de una vez, contárselo a Él, porque no, o sea, no es de ayudar que lo dejes en último lugar. Eso no te ayuda. Y muchas veces nos pasa que la preocupación nos hace tomar malas decisiones por no querer esperar el tiempo de Dios. O sea, nos desesperamos tanto de querer algo ya, que, o sea, nos olvidamos de que tenemos un Dios. Y suele pasar, o sea, tomamos malas decisiones. Si Dios no me responde en tal fecha, si Dios no me responde tal día, yo voy a dejar eso así y me voy a ir por este camino. Entonces, pues, cuando ese camino que tomaste te trae una mala consecuencia, una mala decisión, entonces si le quieres como que echar la culpa ahí, como que tú no me dijiste, tú no me avisaste, tú no estabas ahí. Y eso no es ahí, eso no es así. El Señor está en todos lados, y lo podemos encontrar y ver en todos lados. Solamente hay que escuchar y prestar atención a lo que Él quiere hablar, porque a veces no va a bajar Miguel o Gabriela a decirte esto es lo que tienes que hacer. Eso no va a pasar. Y si lo estás esperando, pues no. Tienes a veces que pedirle al Señor que te dé señales terrenales, no señales del cielo, porque que venga Gabriel o Miguel a avisarte algo, pues tienes que tener como una relación como la que tenía Daniel para ese nivel. Y Dios, obviamente, en su sabiduría, no nos dará algo, no nos dará cosas que nosotros no vamos a poder
Si el Señor te da una empresa y tú ni siquiera sabes manejar tu casa, eso lo va a hacer. A veces si el Señor no te responde o te mantiene en espera, o es porque estás haciendo algo que impide que el Señor te responda, o porque es que tienes que esperar porque, como dije, hay que ser formado porque el Señor no te va a dar algo que no sepas manejar. Amén. Vamos a 1 Juan 3:22. Primera de Juan 3:22. Sí, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, ahí no es tanto como que el tip o la respuesta de que, o sea, para que yo pueda recibir, para que el Señor me dé lo que quizás yo le estoy pidiendo, tengo que guardar su mandamiento y llevar una vida que agrade a Él. O sea, eso ya es como que un requisito para que el Señor te dé lo que tú esperas. O a veces el Señor no te lo va a dar porque quizás lo que tú estás pidiendo te va a hacer daño y tú no sabes. O sea, y el Señor obviamente no te va a dar algo que te vaya a hacer daño. O sea, pero como nosotros no lo percibimos y no lo podemos ver, tú vas a decir, no, es que yo estoy pidiendo esto a Dios hace rato, pero el Señor no me cumple, el Señor no me lo quiere dar, pero es que quizás lo que tú estás pidiendo te puede hacer daño a un futuro y tú obviamente no lo ves. Amén. La oración está relacionada con la entrega a Dios. Es importante que obedezcamos, amemos y agrademos a Dios. Y con esto no quiero decir que el estar en Dios será fácil, porque a veces yo creo que piensan que el joven o la persona que es cristiana no tiene preocupaciones. Ojalá fuera así. Pero la diferencia que tenemos entre una persona que cree en Dios y una persona que no cree en Dios es que nosotros tenemos la certeza de que el Señor siempre tiene todo bajo control y que obviamente no podemos alterarnos porque, como dice el pastor, de nada nos sirve, o sea, no dormir, no comer, no nada porque, o sea, eso no va a solucionar quizás tu problema. Entonces, hay que ver que tanto en Dios y con Dios vamos a tener preocupación, pero como bien dije, todo radica en que tenemos la certeza de que Él tiene todo bajo control, todo. Vamos a Filipenses 4, del 6 al 7. Filipenses 4, del 6 al 7. Y dice así: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. El 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Como decían antes, no hay excepción de personas para llegar a Dios. Como que unos sí,
vengo a ti a que tú me indiques qué hacer, a que tú me digas qué voy a hacer. O sea, yo creo que, créeme que al Señor le gusta que tú le pidas opinión de las cosas que tú vas a hacer. O sea, incluso hasta de los colores, lo que sé que tú eres. O sea, Señor, esto tú crees que es prudente, esto tú crees que es agradable, tú crees que esto, o sea, te representa. O sea, tienes que meter a Dios en todo. O sea, Dios tiene que estar en todo lo que tú vayas a hacer. O sea, hasta lo más mínimo. A ver, y hay algunas razones por las que la oración es la cura de la preocupación. Una oración piadosa hace que apartemos el centro de nuestra atención de lo difícil que es nuestra situación para ponerlo en el poder de Dios. O sea, yo creo que nos dejan vivir porque estamos aquí, que, o sea, cuando tú oras por algo que te está sucediendo, un problema, una situación, algo que te esté pasando, y tú lo pones en Dios. O sea, yo no sé cómo ustedes salen de esa oración, pero yo una persona que me siento como que en paz. O sea, está como que a punto de levitar. Yo no sé cómo, o sea, si ustedes cuando están orando, o sea, no se sienten de esa manera, es porque no le están quizás entregando al Señor el 100% en esa oración. O sea, para que el Señor se refleje en lo que tú vas a hacer, en lo que tú buscas, en la paz que tú estás buscando. O sea, tú tienes que abrirte por completo a Dios. O sea, no solamente un 50%, no solamente un 30%, porque lo que pasa aquí es que el Señor busca siempre el 100%. Entonces, como digo, en las situaciones difíciles, si tú quieres sentir que el Señor te da paz, tú tienes que buscar esa paz. ¿Y cómo lo vas a hacer? Por medio de la oración. Como digo, en mi experiencia, yo oro, o sea, y cuando yo siento que ya, o sea, tú sales de la oración y sientes paz. O sea, sientes que el problema no es nada. O sea, yo no sé cómo se puede usted, pero a mí me ha pasado. Vamos a Efesios 3, 20. Efesios 3, 20. Amén, si lo tienen. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. O sea, en las cosas que nosotros le pedimos lo hace en tamaño, o sea, mucho más grande de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros esperamos. No, el Señor cuando te da o te bendice, el Señor no te va a dar migajas, como decía el día de ayer. Él te va a dar el pan, o sea, Él no te va a dar migajas, o sea, Él no te va a bendecir pequeñamente. No, eso no vendría de Dios. También, yo sé que a veces para nosotros se nos dificulta orar cierta cantidad de tiempo con Dios. A veces algunos se duermen, algunos, eso es como la oración, es como un somnífero. O sea, tú no duermes, de momento a ti te da insomnio y tú te pones a orar. Pasó algo, te dormiste. O sea, yo tengo que poner mi experiencia. O sea, yo digo, Señor, no puedo dormir. Y no puedo dormir. O sea, ni estoy con los ojos pegados al techo, viendo de la estrella. ¿Qué? Llueva. Y tú entras en oración y arrodillado te
cielo. No, o sea, como dice la palabra, bienaventurado el que aún no viendo cree. O sea, hay que creer sin ver. Mediante la oración renovamos nuestras fuerzas, confianza y fidelidad en Dios, entregándole todas nuestras ansiedades. Como bien dije, cuando tú te preocupas, entras en un estado de nervios, tú entras en un estado ansioso, tú entras en un estado depresivo. O sea, la preocupación no te trae nada bueno, ni nada positivo. No viene de Dios. Mateo 6:26. Si lo tiene, dígame un gran amén. Son rápidos. Suave, que voy llegando. Amén. Mateo 6:26 y dice así: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. O sea, mira, Salomón con toda su gloria. O sea, porque conocemos quién fue Salomón, que Salomón era impresionante. Ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como los lirios, o como el Señor aquí nos representa. Entonces, ¿para qué nos afanamos si, como digo, el Señor tiene todo bajo control? Solamente es, como dice la pastora, estar quieto y esperar. Obviamente, estar quieto y esperar no es fácil. El Señor ahí sí nos puso la situación un poquito difícil, porque a nosotros nos gusta tener las cosas de ya para allá. Y si no las tenemos de ya para allá, entonces la dejamos ahí. O sea, y tiene a pasar. Señor, quiero un carro. Y a los 5 meses después, ya no estás orando por ese carro que el Señor que tú querías. Entonces, más que nada hay que ser persistente en la oración. Aunque nosotros no veamos nada, tenemos que persistir en la oración. Amén. Estando en Cristo, nosotros no deberíamos preocuparnos, pero somos humanos y jóvenes. Y en nuestra mente siempre vamos a estar pensando, como digo, qué voy a estudiar, cómo ir a la universidad, y nos vamos llenando cuando
importante. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. O sea, él está queriendo decir que el mundo te ofrece una paz que no te está ofreciendo el Señor. O sea, el Señor te está ofreciendo una paz muy distinta a la que te ofrece el mundo, porque es pasajera. O sea, ahorita te sientes bien y luego después te sientes mal. De momento. Y aquí dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. O sea, el mundo sí te va a proporcionar un momento de tranquilidad, pero no es una tranquilidad eterna, no es un sentirte bien completo, es un sentirte bien hasta cierto punto, porque después llega la noche, te acuerdas de todo y ya, ahí terminó, ahí quedó la paz que te ofrecía el mundo. Esa es la paz. Entonces, hay que ver que, como digo, la oración es esencial, es principal en medio de todo lo que tú estés o vayas a hacer. Por medio de la oración recibimos misericordia, recibimos gracia, recibimos ayuda en todo tiempo de necesidad. Y no es solamente para los jóvenes que están en la iglesia, no, es para todos. Recibimos gracia, recibimos ayuda y recibimos misericordia en tiempo de necesidad. Vámonos a Hebreos 4:16. La palabra de Dios dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, él no dice ustedes sí, ustedes no, ustedes tampoco, porque ustedes no me siguen. No, eso es, ahí dice, está abierto para cualquiera que busque ayuda, que busque que el Señor lo llene, que busque amor, que busque que el Señor le abra los ojos, que el Espíritu Santo abra tus ojos. Entonces es para todos, no es para unos sí y otros no. El Señor, como dije, no hace excepción de personas. Entonces no importa lo que tú hayas hecho antes, después, durante, lo que importa es que cuando tú llegas a Cristo hay un borrón y una cuenta nueva. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, o sea, cuando tú vienes a Cristo, tú tienes que entender que lo que tú hiciste allá atrás se quedó. De allá atrás no vuelve al presente. Y si vuelve porque tú lo buscaste, no porque el Señor te lo traiga. El Señor no puede pasar de nadie al presente jamás. Cuando pasamos momentos con Dios en oración, Él nos puede asegurar que todas las cosas Él obra para nuestro bien mayor. Y como le decía, a veces quizás Dios no nos da lo que nosotros buscamos, lo que nosotros pedimos, porque quizás lo que nosotros estamos pidiendo ahora nos va a hacer daño. Y porque nosotros no estamos viendo que eso que estamos pidiendo más tarde, en un futuro, nos puede causar un gran problema. Y quizá por eso Dios no te da lo que tú estás buscando, lo que tú estás pidiendo. Vámonos a Romanos 8:28. Aquí ya estamos terminando. Entonces hemos hecho para adelante y para atrás, pero todo sea para la gloria y honra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Como les reitero, sea bueno, sea malo, nos ayuda a bien. Esas son cosas que tenemos que entender, porque siempre estamos esperando como que el Señor nos diga que sí, y que sí. Estamos tan enfocados y tan encerrados en que el Señor nos diga que sí, que cuando el Señor te dice allí no es, allí no va,
24/7, como han dicho, 25/8, o sea, todo el tiempo. Y yo quedaba como que, o sea, y ellos son el pueblo escogido por Dios, y, o sea, se preocupaban de cosas mínimas, porque, o sea, como dice a ellos no les faltó ropa, no les faltó calzado, no les faltó comida, no les faltó abrigo, o sea, el Señor siempre los estaba dirigiendo. Pero en este caso había un líder. Este líder buscaba la presencia de Dios para saber cómo dirigir a una nación, cómo dirigir a un pueblo, porque no tenía la experiencia. Moisés también tuvo su momento de preocupación porque cancaneaba, o sea, le mandaba no. Pero después ya el Señor trató con él y ya pudo hacer lo que el Señor había mandado. Pero a lo que voy es que en estos tiempos sí, sabemos que hay preocupación, sabemos que no sabemos qué va a pasar mañana, pero yo lo quiero dejar con que el Señor tiene todo bajo control, desde tu nacimiento hasta el día que tú te vayas a comer. Todo depende aquí de tus decisiones y de lo que tú vayas a hacer, y si tú se lo comunicas o si tú tienes una relación genuina con Dios, porque de nada sirve que tú vengas a la iglesia, te despiertes, vengas a escuchar la palabra de los domingos, si cuando tú sales allá afuera no tienes esa relación con Dios, no tienes esa comunicación con Dios. O sea, y el diablo se va a manifestar es allá afuera, no exactamente aquí en la iglesia. Allá tú tienes que reflejar lo que tú aprendes aquí, y en tu vida privada, íntima con Dios, tienes que acercarte